podríamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, darles la bienvenida a otra edición de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, Pascal. Hola, compañeros. Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. Pues bien, una semana de muchísima información la que pasó, entre otros hechos, el comienzo del proceso electoral 2015, el día 7, el martes 7 de octubre, formalmente inició el proceso. Y hay un tema en el ambiente que tiene que ver con otro hecho muy importante, que es el de Iguala, Ayotzinapa, y que es la responsabilidad de los partidos políticos en la designación de sus candidatos. En últimas fechas, en últimos años, se han detectado varios casos de personas que han llegado a puestos de elección popular, alcaldes, por ejemplo, que después han tenido evidencia de haber cometido delitos, de estar coludidos con la delincuencia organizada, por lo que han tenido que ser sustituidos. Incluso hay un ex gobernador interino de Michoacán quien está en la cárcel por ese motivo. Y vamos a comenzar platicando sobre cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en los candidatos que nominan. Debiera ser de los partidos, debiera ser del Ministerio Público. Comienzo contigo, Pepe Buendía. Bueno, yo creo que es absolutamente claro y necesario partir de que lo que estamos viendo en el caso de Ayotzinapa, en primer lugar, es una responsabilidad del Estado, de las autoridades federales y estatales. La persecución del delito. La persecución del delito, incluso el haber permitido que eso sucediera por una serie de omisiones y sobre todo de descontroles que tú ves en la acción de las autoridades políticas y también de la justicia local y también federal. Si quieres podemos luego ahondar, pero digamos que el punto para ir sobre el tema que tú acabas de plantear es que si son los primeros responsables el Estado, no son los únicos. Y también hay responsabilidad de parte de los partidos políticos en los candidatos que nombran. Y ahí está el caso clarísimo, primero de José Luis Abarca, y luego pues tendrán que hacerse cargo, en este caso también el PRD, del propio candidato que llevaron a la gubernatura. ¿Qué pasa con este tema? Lo comentábamos un poco antes de entrar al aire cuando veíamos las condiciones para poder cambiar a un candidato. Prácticamente cuando a alguien le dan una candidatura se convierte en una situación casi de inamovilidad. Exacto. Nadie lo mueve, nadie lo quita. No, si él no renuncia a la candidatura. Que es parte del protectorado de la partidocracia que una vez que entras dentro de un cargo o una aspiración a un cargo de elección popular, ahí te quedas. Y es un tema peligroso y difícil porque no es nuevo el que haya preocupación sobre la forma y las trayectorias que están llegando a las candidaturas. Es una preocupación que se ha repetido, yo creo que por lo menos desde hace casi una década. Pero los partidos no han pasado de meras declaraciones. ¿Cómo tratar de blindar, como ahora pidió el nuevo presidente o el presidente interino del PAN, bloquear las elecciones de la penetración del narcotráfico o del crimen a través del monitoreo o el control, además de otras cosas, de los candidatos? Y ahí hay un punto que me parece central, que es, a ver, algunos partidos, los más grandes, tienen algunos elementos para tratar de ver, sobre todo en los estados donde tienen mayor presencia, tener un mayor monitoreo y conocimiento de sus candidatos de primera línea. Los conocen, ya han repetido, han buscado la candidatura, digamos que es más fácil. Pero no sería eso una obviedad, Pepe, es decir, un partido tendría que ser muy cínico para designar como candidato a alguien que a todas luces tiene una vinculación con grupos criminales, ¿no? Bueno, evidentemente, el problema es que muchas veces o no tienen la información, o no tienen el conocimiento suficiente, o cuando les hacen llegar la información, no la validan o tienen la manera de comprobarla. No le dan la importancia. O simplemente no le dan importancia. Ahí está el caso del alcalde de Iguala. Si creemos lo que dice Bejarano, él presentó pruebas, incluso se las presentó al procurador,
me imagino que antes lo habrá hecho a su partido. Sería un poco lo lógico. Para señalar que había indicios de relaciones con el crimen organizado. Pero nunca han querido avanzar porque de fondo, lo platicábamos hace un momento, José Luis, seguramente por ahí vas a abundar tú, es un asunto que para ser realmente efectivo tendría que existir algún tipo de acuerdo y colaboración con los aparatos de inteligencia, que son los que tienen en la mayoría de los casos la información. ¿Qué partido quiere o aceptaría celebrar algún tipo de acuerdo para recibir información o señalamientos de los aparatos de inteligencia? Hasta ahora, evidentemente, ninguno. Y la posibilidad, sobre todo, de avanzar en el conocimiento de algunos candidatos en los lugares donde no tienen tanta presencia, donde son más fuertes, donde a veces agarran al que ofrece más dinero para meterle a la campaña o el que puede darle algunos votos y compensar, digamos, la ausencia o la falta de representación. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que ni la reforma política modificó, porque si te vas a la ley de partidos, sigue manteniéndose, digamos, un absoluto protectorado para los candidatos una vez designados. A ver, José Luis, ¿es siquiera posible, a mí no me gusta este verbo blindar porque se usa para todo, pero es siquiera posible resguardar el proceso electoral de la penetración del crimen organizado? ¿Se puede garantizar la pureza, digamos? Sí, mira, yo empezaría diciendo que este es un hecho más de los que nos suceden permanentemente en este país, en el cual nos escandalizamos en el momento en que ya el río está desbordado, ¿no? Y cuando ahí, el alcalde está huido. Y ahí, pues, exacto. Y ahí, pues, y obviamente donde ya hay tragedia, donde hay víctimas y demás. Pero este es uno de los típicos temas que podían haber sido prevenidos y que desde hace tiempo hay gente, yo incluida, que lo hemos apuntado de la necesidad, y uso este mismo término que a mí tampoco me gusta, de ver cómo blindas los poderes públicos de la intromisión del crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque evidentemente el crimen organizado siempre va a tener un incentivo para entrar a esos círculos, porque son círculos en los cuales ellos, por una cuestión inclusive muy económica, abaratan costos y pues obviamente tienen más capacidad de mover sus mercancías y sus negocios, ¿no? Déjame preguntarte esto, porque tú conoces la materia. ¿Un partido político se abriría a una revisión por parte de un órgano de inteligencia a sabiendas que mucha de la información que pudiera proporcionar su candidato o sus candidatos podría ser usada después políticamente en su contra? Es que yo creo, Pascal, que esa pregunta no tendría que ser optativa, tendría que ser obligatoria. Dadas la crisis en la cual nos encontramos de seguridad, que ahí es la parte que me parece que es donde los partidos, digamos, pecan de... pues obviamente de conveniencia, porque pues vemos ahora todos estos, el escenario de Guerrero, pues cómo van los políticos, los líderes del PRD, el candidato o ya que ya se hace gobernador de Guerrero por parte del PRD, a sacarse la espinita nada más y no a ver cómo resuelven el problema para futuras ocasiones en torno. La espinita, por ejemplo, se la entierran más, ¿no? Claro, bueno, pues sí, le sacan las fotos y le sacan, ellos van ahí a hacer un mea culpa y le sacan las fotos, pues en la juerga con el prófugo, ¿no? Del alcalde. Pero lo que me parece es que, primero, tendría que ser una obligación de que todas las listas de los candidatos y precandidatos que vayan a registrar los partidos con la autoridad electoral, en su momento o en inmediato, es decir, estamos hablando que los precandidatos son aproximadamente 3 meses antes del proceso electoral, sí, se le pasen a la Secretaría de Gobernación para que los órganos y aparatos de inteligencia de este país hagan un palomeo de quién es quién. Segunda, tendría que haber... Pero a los no palomeados, digamos, ¿no habría que detenerlos de inmediato? Bueno, sí, pero de entrada, o sea, yo creo que... Ver qué información hay sobre ellos. Yo creo que el primer punto es que ante la posible intromisión, porque obviamente una investigación ministerial tarda más tiempo, sí, pero ante los indicios suficientes por parte de los aparatos de seguridad de que existe gente que puede tener esa vinculación,
solicitarle a través, yo cuando fui titular de la FAPEA propuse que fuera a través de la Fiscalía Electoral, solicitarle a un juez. Como una especie de certificado de buena conducta. No, solicitarle a un juez que, habiendo elementos, pues se haga una actuación judicial para que obviamente se le pueda retirar temporalmente sus derechos políticos hasta en tanto no se resuelva su condición. Obviamente eso exige un comportamiento del Estado pues de mucha madurez, porque si lo utilizas políticamente, pues tienen toda la razón los partidos políticos en ser reticentes a eso, ¿no? Pero la otra cosa, Pascal, es que yo creo que el tiempo es ese, son 3 meses hasta el día de la elección, y para eso tendríamos que cambiar, como dijo Pepe, la ley electoral, porque la ley electoral te dice que un mes antes de la elección no puedes hacer nada, es decir, a menos que renuncie, a menos que se muera. Y creo que la visión que se tiene que tener es que esas posibles personas vinculadas con el crimen organizado no lleguen a ocupar un cargo y no lleguen a tener un fuero. Martín Espinosa. Yo creo que parte de lo que estamos viendo es un pragmatismo de los partidos. Yo creo que esto es símbolo o signo de cómo se ha ido pervirtiendo la política, de cómo los principios de los partidos han pasado a un tercer plano, y por ese afán pragmático de conseguir candidatos, como decía Pepe Buendía, que te financien una campaña o que suelten dinero o que te traigan mucha gente para un mitin, no te fijas quiénes son, qué antecedentes tienen, o aún sabiendo que son malandrines, los cobijas en el partido porque te van a rendir un fruto político. Y eso es antiético, y eso viola la ley, y eso debería ser sancionado de una manera mucho más exhaustiva por las autoridades electorales. O sea, tú no puedes, en un afán de pragmatizar la actividad política, caer en una prostitución de candidatos y de figuras que todo mundo, en Iguala todo mundo sabía que esta familia tenía nexos con bandas criminales, y aún así los cobijaron. Pero déjame hacerte la pregunta del abogado. Y lo sabían. Martín, hay la presunción de inocencia, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con la presunción de inocencia? Sí, pero entonces para eso está la autoridad, para que investigue y en su momento escuche a la comunidad que tenga algo que decir sobre una personalidad o sobre un posible candidato, y que la autoridad intervenga precisamente para que todo se haga encauzado bajo las normas legales. Porque yo digo, un malandrín tendría que estar detenido, ¿no? Pues sí, pero el problema es que en este país la impunidad es lo que ha campeado. Es que esa es la clave, yo creo. Eso es lo que ha campeado, no solo en el sector social, sino en la vida política. O sea, yo entiendo que muchas cosas no pueden ser de oídas. O sea, si alguien tiene una sospecha de haber actuado mal, de haber violado la ley, no por eso ya lo tienes que separar, o no por eso está impedido de ejercer sus derechos políticos, de pertenecer a un partido o de ser candidato. Pero sí la autoridad tiene que ser muy cuidadosa con qué dice la comunidad con respecto de una figura política, e investigar posibles comisiones de delitos, presumiendo desde un inicio la inocencia de esa persona, pero en todo caso revisando bien quiénes son los candidatos. Yo creo que el tema es mucha impunidad a la hora del pragmatismo partidista, y que forma parte de esa crisis que estamos viviendo en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos. Te veo, Humberto Musacchio, y no estás de acuerdo con mucho de lo que se ha expresado. No, sí, pero el asunto es que es elemental que los partidos deben escoger candidatos que no tengan ligas con el crimen. Pero en el pragmatismo eso no existe, Humberto. Pero eso es elemental, porque para el pragmatismo puede resultar muy costoso hacer una mala elección. Bueno, pues ahí estamos viendo. Pero no es el único caso. No, ve Querétaro. Abundan en todos los partidos. Ahí está Guanajuato y Querétaro. Ve Querétaro. El tema de la detención del H y el señor Y Goyena. acuérdense de Simón, el de los quesos, allá en Monterrey. Sí, es cierto. Los casinos, ¿no? El gobernador de Michoacán, que ahora está en la cárcel. Es de todos los partidos, ¿eh? No es absolutamente de no todos. es monopolio del PRD, aunque en el PRD... Está el PRI, está el PAN, está el PRD y el Partido Verde, y los que podamos nombrar. En el PRD son muchos los resbalones de este carácter, ¿eh? ¿Por qué? Porque se dedican a levantar la materia excrementicia del PRI, sobre todo, ¿no? Lo que va tirando el PRI, ellos lo levantan. Precisamente, Humberto, o sea,
Creo que particularmente el PRD se ha distinguido por eso. Tenemos el caso de Greg Sánchez, tenemos el de Godoy Toscano, tenemos ahora o sea, como que sí ya es una constante. Todos los casos del michoacanazo que quedaron ahí medio sin conclusión. O sea, sí es una constante que, pues yo lo que digo es, para algo hay sanciones a los partidos y hay una sanción que nunca nadie la ha aplicado. La pérdida del registro. La pérdida del registro. Oye, si permanentemente tú estás mandando candidatos narcos con la afectación que eso se le trae a la sociedad, pues la autoridad electoral tendría que tener el valor de decir, pues se le quita el registro o se le advierte que la próxima se le condiciona a que la próxima perderá el registro para que cuiden bien a quién están metiendo a esos cargos. Pero hay mucha permisividad, ¿no? Y tiene que ver con la impunidad. Con la impunidad, de la que hablábamos, ¿no? Porque finalmente, si se castigara siempre este tipo de casos, es decir, un partido no puede ser absolutamente responsable porque puede nombrar a alguien honorable y esa persona honorable en el cargo se puede corromper. Totalmente. Pero si se castigan siempre los casos de corrupción política, de vinculación con el crimen, yo creo que esa sería la mejor manera de que los partidos dejaran de hacer esto. El caso Ayotzinapa ha dominado la agenda informativa en los últimos días, pero bueno, ¿cómo comienza este caso de agresión y después desaparición de normalistas? Comienza aparentemente, por lo que sabemos, por la información disponible, con un alcalde cuya policía municipal estaba coludida con el crimen organizado, y de lo que estamos hablando hoy en el programa es cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en nominar personajes como José Luis Abarca, el alcalde hoy prófugo de Iguala, que por lo que se ha podido documentar, pues tendría algunos vínculos con el grupo de Guerreros Unidos. Pepe, buen día. En el primer bloque, digamos que aterrizamos el problema que acabas de plantear en el tema de la impunidad, ¿no? Sí. Pero la impunidad es un problema que tenemos en los delitos del fuero común, la impunidad es un problema en los delitos graves. Claro, la estadística que siempre se menciona, 98% de los casos de las violaciones a la ley no terminan con alguien en la cárcel, ¿no? Absolutamente. Pero creo que todavía podemos describir un poco más en el caso de los partidos políticos y en la selección de sus candidatos y un poco la falta de controles o la infiltración del narcotráfico o del crimen dentro de la selección. Y no solo a veces la selección, sino a veces la apuesta de algunos directamente. Y ahí... A ver, Pepe, ahí nomás un paréntesis que creo que es importante, porque por primera vez, por lo menos en la historia moderna del país, va a haber 17 elecciones concurrentes, 17 elecciones estatales junto con las federales, y hay un número de posiciones políticas en juego enorme, es decir, hay 1000 alcaldías, hay congresos, 17 congresos locales. 9 gubernaturas, 17 locales, exactamente. El Congreso Federal. Eso es una cantidad enorme de candidatos. Un ejército brutal. Hay que multiplicarlo por el número de partidos y tendremos pues miles de candidatos, ¿no? Así es. Creo que ahí el vínculo, lo decía Martín, que de manera pragmática han abierto los partidos para vincularse con financiamientos que a veces vienen de cualquier lado, no solamente no ha ayudado, sino ha ido, y no solamente en México, ¿no? Ha ido pervirtiendo las formas de selección de candidatos junto con, a veces, la falta directamente de cuadros de los partidos. Pero lo que me preocupa es cuáles son las consecuencias de ese fenómeno, ese vínculo entre candidatos y dinero. Y me parece que la más grave de todas es que incorporar dentro de tus filas, permitir o no evitar la infiltración del crimen, va generando lo que mucha gente, digamos, ha denunciado sobre el funcionamiento o las perversiones en el funcionamiento del sistema político mexicano, que es la generación de pactos de complicidad. Como vienes de una situación no reconocida, como vienes de una situación ilegal, como vienes del ingreso de dineros malos habidos, como vienes de aceptar el financiamiento del propio crimen o sus señalamientos, entonces lo que deriva es que acabas cubriendo o protegiendo o solapando a los candidatos que en efecto te pudieron haber ayudado a ganar una elección, pero una vez en el poder, ahí está el caso de Iguala, se convierten en bombas de tiempo para el prestigio del propio partido.
A ver, pero eso me parece obvio. ¿Sí? Yo creo que lo que habría que discutir es cómo se evita que lleguen estos candidatos, por un lado que lleguen candidatos ligados al Yo pregunto al si siquiera es crimen. posible evitarlo, hombre. Yo creo que Pues en buena medida sí, ¿no? Ahora, yo creo que supuesto. sí. A ver, Es veamos decir, una- por parte de los partidos políticos. Sí, pero veamos, Sí, no, y claro. del Estado, yo más que los partidos, yo digo del Estado mexicano, es decir, veamos una cosa, son alrededor de 2.500 presidentes municipales, alrededor de 628 legisladores federales, es decir, no son más de 5.000 funcionarios de primer nivel en este país, ¿no? Yo lo que digo es, no podemos tener un sistema, como en el caso de Estados Unidos, que es el servicio secreto de Estados Unidos, que vigila la parte de legalidad de los actos de los funcionarios, porque en este país nuestro sistema de inteligencia para servicio público son los medios de comunicación. Nos enteramos y nos defraudamos cada que sacan todas las casas que tenía un funcionario menor de Oye, pero eso lo CFE debe o saber el de PM. Estado. Lo tendría porque que saber. Los funcionarios presentan declaración. El problema es que esas declaraciones, De así bienes. como van llegando, se meten a un archivo para cuando alguna vez surja. pero a ver, el problema que creo yo es que tú tienes que velar como Estado, tienes que tener la suficiente preocupación por velar quién accede al poder y una vez que acceda, darle seguimiento. Obviamente casuístico, no se lo puedes dar a todo mundo, pero obviamente cuando tengas un foco amarillo de alguien que ves que se está comportando de manera irregular, pues obviamente que haya, y no solo que todo sea cuando ya esté prófugo y cuando ya mataron y cuando ya... hay- ahora, como tú decías en el bloque anterior, necesitas un aparato de inteligencia del Estado pues que no se meta en la política, pero ¿cuántos casos conocemos que se utilizan grabaciones, se utilizan fotografías, se utiliza información que solo pudo haber sido obtenida a través de aparatos de inteligencia para afectar a un candidato? Porque se maneja con fines Porque es políticos. inteligencia chafa, es decir, es una inteligencia política chafa, que es lo que saben hacer muy bien, es decir... Para ver cómo enlodo al investigar otro, ¿no? para sacarle un Meterse escándalo. debajo de las sábanas. O sea, no es una con fines estratégicos y de seguridad nacional, que esa es la diferencia. O sea, investigo ¿para qué? Para prevenir que haya actos de ilegalidad. Sí. Y eso es lo que no hemos creo podido... que hay Déjame hacer una... Pero tenemos esa posibilidad, es decir, tendríamos... Yo creo que sí, pero tienes que redireccionar el aparato de inteligencia civil del país. Es decir, ahorita creo que está sumamente desperdigado. Oye, pero es la sobrevivencia del Estado lo que está en juego con eso, ¿eh? Sí. No es Claro, cualquier cosa. Pero tienes que darle un carácter, o sea, el tema es que tienes que dejar de hacer de la seguridad nacional una cuestión de una administración pública y la tienes que hacer una cuestión De Estado. De Estado. Claro. Y ahí tienes que comprometer a todos los partidos políticos a incluirlos a que participen en la vigilancia para esa entidad. Sí, porque no solamente es el Estado. A ver, hay un ejemplo que a lo mejor puede servir de comparación. Acaban de hacer todo el proceso para la integración de los órganos electorales locales. Se presentaron cerca de 3,000 personas, tú me corregirás. ¿No? Sí, 3,000. 3,000 personas. Son 5,000 de los candidatos que estábamos hablando. Sí. Cuando le sigues un proceso y una selección como las que se hizo, independientemente de las críticas o las observaciones que hubiera, Y quedaron 18/7, ¿no? así es, pero los que llegan, todos, algunos les pueden señalar alguna relación o un vínculo, pero ninguno es alguien que no conozca. ¿Qué ha pasado? En los últimos años, o en las últimas 2 décadas, sí se ha ido formando cuadros electorales, porque para llegar a tener 3,000 que hagan el examen y participen en el proceso, significa que ya hay, digamos, una masa crítica de gente, funcionarios que pueden trabajar en eso. En el caso de los partidos, siguen existiendo muchos partidos, muchos, sobre todo los pequeños, que no tienen cuadros para poder cubrir todos los puestos de elección popular. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aceptan al que más les ofrece, aceptan al mejor postor. Por supuesto que si es un asunto de intervención del Estado a través de inteligencia, eso lo puedes tratar de controlar. Pero los propios partidos tienen que comprometerse, José Luis. Pero que tiene y más ellos pueden supervisar. Claro, el que tiene más Sí, pero el información partido no lo nuclear hace. Sin duda. del candidato Sin duda. es el partido político. ¿Por qué? Porque es quien tiene la base social en el barrio, en el lugar donde... Pero se Es hacen que de la el vista problema es que gorda. no tienen, muchas Se veces hacen de la no vista tienen gorda. cuadros. Yo no tienen creo cuadros y que- no tienen bases sociales. Complementando lo que dice Pepe, yo creo que el origen o parte de del fenómeno que estamos viendo
con esta perversión de la política, es que de manera deliberada la clase política ha encarecido la actividad proselitista en el país. O sea, un ciudadano común no puede con su propio peculio financiar toda una serie de actividades y necesita por fuerza una estructura económica, una estructura territorial, una estructura... Pero hay reglas de financiamiento también, ¿no? Sí, pero ellos mismos las han hecho. Sí. O sea, yo lo que veo es un encarecimiento de la actividad política en el país, que para poder hacer política, para poder hacer proselitismo, necesitas toda una estructura y necesitas un financiamiento, y a la hora de la práctica se pierden ahí los controles de los cuales hablaba José Luis, ¿no? Mira, aquí hay un tema bien delicado que lo acabas de mencionar, Pascal. La autoridad electoral en México, por más que yo creo que ha sido muy destacable su papel, siempre ha sido reticente a entrarle a los temas de seguridad que tienen que ver con la elección. Y entonces hay un permanente pleito y aventarse la papa caliente entre la Secretaría de Gobernación y la autoridad electoral, diciendo eso le corresponde a Gobernación porque es la encargada de la gobernabilidad y la seguridad pública. Sin embargo, yo creo que ya la seguridad y las elecciones es un tema que se tiene que ver de manera conjunta. Y creo que la autoridad electoral sí tendría que desarrollar algún esquema en el cual, por ejemplo, tengan capacidad de revisar los informes patrimoniales de los candidatos. Es decir, oiga, para ser candidato tiene que presentarme su informe previo, ¿no? Sí. Y revisar y decir, oiga, esto no nos suena bien, porque es tu puerta antes de que se metan a un espacio de impunidad. Pero a ver, aquí hay otro ángulo. Vamos a decir que todos los candidatos a una presidencia municipal son personas honorables. Pero en ese municipio hay un grupo criminal que quiere asegurarse de que quien quede colabore con él. Claro. Quedarse con la plaza. Probablemente lo primero que haga es ofrecerles dinero, pero como todos ellos, es un caso hipotético, como todos ellos son honorables, ninguno acepta dinero. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Empieza la presión y las amenazas. ¿Qué hacemos ante una situación así? Es decir, también puede darse el caso de que llegue un funcionario electo a un cargo público no porque lo corrompieron, sino porque lo amenazaron. ¿Qué hacemos ante una situación? Recurrir al Estado, que para eso está. Claro. A ver, pero está para proteger la vida y los bienes de la gente. Una gran impunidad en muchas partes del país. Pero es que el Estado no está cumpliendo esa función. Claro, justo ahí es, por ejemplo, donde es muy desalentador. Si uno ve las declaraciones ayer, por ejemplo, del procurador, cuando dice desde hace un año o dos, no recuerdo bien la fecha, Bejarano vino un par de veces a verme y me denunció que el alcalde de Iguala estuvo vinculado o tenía señalamientos de vínculos con el crimen. Pero también dice que no le dio pruebas. Y no, bueno, es que ese es el tema. Oye, a ver. Y dijeron, eso es como el ministerio. Pero Bejarano no es el procurador. Oye, aquí vengo aquí a Estoy completando la declaración. Y dijeron al burro hablando de orejas. Pero, a ver, no tendría que haber sido el procurador el que desatara una investigación frente a las denuncias que está haciendo un dirigente partidista o un prominente miembro del PRD. Es el manejo político de los procesos. No, ahora dicen, es que sí, si en ese momento hubiéramos investigado, quizá Ayotzinapa se habría podido evitar otra vez a toro pasado. Entonces, si en este caso ya nombrado, ya señalado, donde, pues además es un alcalde que habría tenido la obligación de presentar declaración patrimonial, ¿no? Una vez que acceda. Una vez, ya estaba en el cargo. Había mayores elementos incluso que los que puede haber con un Pero candidato. ¿a quién se lo presenta? Se lo presenta la Contraloría del Estado. Es decir, no sirve para nada eso. Es decir, mientras no tengas un esquema central de información, pues no te sirve. Un dato, Pascal. Pero hay funcionarios federales que están en el mismo caso. Sí, claro. El señor Villarreal y los Moches. A ver, por ejemplo. Claro. Un dato importante. El sexenio pasado se trató de hacer un programa para en los procesos electorales tratar de darle seguridad a aquellos candidatos en los municipios de riesgo del país. No alcanzaban las camionetas blindadas que tiene el Estado mexicano, para proteger, ni los escoltas para poder proteger a esa gente. Entonces, evidentemente hay un grado de vulnerabilidad también en lo que tú decías, en quien participa en las elecciones en ciertos lugares de riesgo que dice... A ver, lo que estás diciendo es que estamos en un Estado que ya no cumple con su función elemental, que es ofrecer seguridad.
¿Estamos de acuerdo? Pues, No, es un estado debilitado o sea, que es no un tiene estado fallido, capacidad. A lo mejor no en todo el país, pero en garantizar algunas en las zonas de riesgo así es. que haya elecciones el fenómeno no ha seguras. estado es lo en que todo estoy el diciendo. país, pero en esta A ver, zona pero yo sí. quiero decir algo sobre el asunto del... Por cierto, de las- Guerrero y Michoacán son 2 estados con elecciones este año, que es algo de lo que vamos La a tener que hablar. supervisión de los bienes de los candidatos. Me llegó un requerimiento de Hacienda porque había yo presentado una declaración, la presentó mi contador, por menos del promedio de los últimos 3 meses. Bueno, o sea que Hacienda sí tiene la manera de saber Claro. cuánto tengo, cuánto gano y cuánto gasto. ¿Por qué en el caso de un ciudadano que no es político sí actúa de esta manera y no con los candidatos a puestos de elección? Bueno, me parece que es inaceptable esa actuación del Estado mexicano. A los funcionarios del Estado mexicano les pagamos nosotros, los ciudadanos, y nos cuesta mucho trabajo pagarles. Los impuestos en México son muy altos. Basta con ganar un poquito más que la mayoría y ya estamos en la categoría más alta. Y dejamos casi 50% o más de nuestros ingresos en impuestos. Yo creo que finalmente ¿Para ni los qué? partidos ni el Estado se han tomado suficientemente en serio hasta ahora. A ver, pero yo no El le voy a efecto, exigir a los el partidos, yo le efecto. exijo al Estado. Yo le pago al Estado. Porque los partidos también son institutos de interés público. Son parte del Estado. Entonces, Y creo que vamos hasta a ahora las no se han urnas. tomado Y les suficientemente en pagamos. serio. Y también les pagamos. Y un montón. Ahí está, de tu parte de tus impuestos. Sí, sí, sí. No se han tomado en serio el efecto de descontrol que generan las instituciones la infiltración del crimen. Yo creo que se En un vean municipio, como- En un se municipio vean con como- un caso gravísimo, pero finalmente Ahora- un municipio, ¿no? Bueno, un municipio muy grande. También, Mediano, también hay un riesgo importante que es Pero basta un municipio. Absolutamente. También hay un riesgo importante que es este miedo al uso político que se le dé a estos temas. Ahí tenemos hace unos años... Pero un miedo fundado, ¿no? No, por eso, pero ahí tenemos hace unos años en la elección de Guerrero el caso de Añorbe. De Añorbe. Que 3 días antes de la elección Y te en meten... Jalisco unos- y en Jalisco... unos con años antes. Sí, te meten... Sí, el de Arturo Zamora. Te meten 3 días antes de la elección Una un denuncia. periodicazo en primera plana en el cual te vinculan con el crimen organizado. Y sea cierto o no sea cierto, eso te mete un daño de cara al día de la jornada irreparable. Son ¿no? gajes del oficio, ¿eh? Y obviamente esa información, pues alguien la suelta, ¿no? Y alguien, yo creo que del Estado. Es decir, dicen que no nos queremos quitar Pues a el este uso de. político. Entonces, si no tenemos esos cuidados y esos principios No. en el uso de la A inteligencia. ver, si haces política, ya sabes a lo que te atienes. Y si no quieres que te atropellen, no te metas al tráfico. Claro, pero entonces el problema es que los partidos nunca van a aceptar colaborar en ese tipo de información porque el día de mañana es usada en su contra por el propio al que se le entregan. Tenemos que hacer nuevamente. Regresamos a Círculo de Ideas, José Luis. Bueno, a ver, yo creo que el caso de Ayotzinapa lo que habla es verdaderamente de la duda de cuántos casos parecidos más no habrá en el país. Es decir, De penetración del Exacto. crimen organizado, de cooptación de una policía municipal. Cifras del sector privado hablan del 30% de los municipios del país en esta situación. Sí. Policías O sea, un municipales tercio. cooptadas. Sí. Digo, creo que esos datos es muy difícil corroborarlos, ¿no? Pero bueno, el punto es, esto se vuelve un escándalo a partir, pues obviamente, de una masacre y de una tragedia provocada. Pero la duda es cuántos espacios del país, en el norte del país, por ejemplo, en Tamaulipas, en Chihuahua, en esas zonas del país que donde uno sabe que es tierra de nadie, no existen autoridades con ese nivel de involucramiento. Me parece que la política del gobierno federal en ese aspecto no ha sido la más afortunada, que es pues un poco como decir el gobierno de Calderón terminó, ahí se acabó el crimen organizado y todo ese escándalo que armaba el anterior gobierno y ahora ya estamos en un gobierno de seguridad. Y entonces empiezan a salir estas cuestiones que es pus por todos lados, ¿no? Síntomas de que abajo de la piel está podrido el sistema político municipal sobre todo. Pues que no se agarra el toro por los cuernos y no se le da la seriedad y así como los últimos 2 años hubo tanta fiebre por hacer reformitis y reformas para otros temas, pues creo que ahorita la gran reforma tendría que ser esa, cómo agarras ese tema, le das una dimensión, una condición de Estado
comprometes a todos los partidos políticos y el Ejecutivo Federal es el primero en poner el ejemplo y en actuar en consecuencia. Yo creo que el asunto no se puede quedar solo a nivel municipal, José Luis. Yo creo que... En los tres órdenes. Desde luego lo que refleja, y perdón, eso también va a ser una obviedad, pero creo que vale la pena subrayarlo, es lo que refleja el caso Ayotzinapa, tanto en la penetración o la llegada, por ejemplo, de candidatos, que lo hemos venido comentando, vinculados, financiados o relacionados con el crimen y el narcotráfico, como la infiltración en las policías locales, lo que demuestra es un reflejo del descontrol o de la falta de controles del Estado mexicano sobre los distintos niveles de gobierno y sobre las distintas, digamos, unidades de control gubernamental, desde la policía, los partidos, seguridad pública. Y eso es lo que me parece que es lo más preocupante. Y cuando llegas a la cúspide, y el ejemplo, regreso a él, es el de Murillo diciendo, sí tuvimos denuncias, pero no nos dieron prueba y por tanto no investigamos, te muestra que desde ahí... Eso se persigue de oficio, ¿eh? Me parece... Habrá que decirle al procurador que eso se persigue de oficio y no necesitas que quien te denuncie presente pruebas. Pero lo Tú, que autoridad, demuestra, otra vas vez, y buscas. es una falta de control de para impartir justicia. ¿No? Claro. Es una falta de control. Entonces, desde la cúspide hasta el último policía de Iguala, hay un evidente problema de falta de control. Y ahí sí, la especulación nos daría para mucho decir, ¿y en cuántas partes del territorio nacional hay o están sometidas a esta falta de control? Pues te diría que si desde la cúspide estamos viendo la falta de control, pues la posibilidad de que sea incluso más de un 30% puede ser real. Pues estamos hablando de... Yo sé que en algunos casos se han hecho mandos únicos y demás, pero finalmente estamos hablando de 2.500 municipios, números redondos, y de 2.500 pero ¿qué es el mando? ¿No? Pero a ver, ¿qué es el mando único? Leí la declaración que hizo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el otro día sobre el mando único. No quiso. No, dijo, el mando único es finalmente un acuerdo libre de voluntades. ¿Qué significa un acuerdo libre de voluntades? O sea, el que quiera es un llamado a misa. El que quiera va y el que no quiera no va. Me parece pues, que sí. Hay los incentivos para no ir, ¿no? Hay muchos incentivos para falta no de ir. controles. Martín. Yo quisiera sacar el tema de los estudiantes del Politécnico vinculado a todo el problema estructural que estamos platicando. Sé que es una cosa totalmente diferente, pero nos habla de la necesidad de irnos sacudiendo viejos vicios a la hora de hacer política. O sea, los chavos que están pidiendo a la hora de revisar la respuesta del gobierno o de la Secretaría de Gobernación a su pliego petitorio. Mayor democratización en el instituto, por ejemplo, a la hora del nombramiento de autoridades, directores de escuelas, del propio director o directora general del Instituto Politécnico Nacional, que se convoque no solo a los estudiantes, a los egresados, a la comunidad académica, a todos los que tienen que ver con el Poli para que opinen y voten si están o no están de acuerdo con una terna o cómo se decida hacer todo el proceso de selección de quien va a encabezar al Instituto Politécnico Nacional. Bueno, yo no le veo un problema más que el poder canalizar o el poder institucionalizar un proceso para que participe toda la comunidad politécnica. ¿Qué tiene de malo en eso? Quitarnos el dedazo que siempre ha existido a la hora de que por intereses políticos muchas veces se escoge a una o a un candidato a dirigir al Instituto Politécnico Nacional. Y ahí genera la falta de control también. Esa es una. Segunda, el tema, por ejemplo, de los porros. Los dirigentes lo han dicho. Queremos que la autoridad ya deje de meter las manos con los grupos porriles que actúan en el Politécnico que los pagan Nacional, las autoridades, que están pagados en gran medida por partidos que de antaño han metido a estos grupos a controlar a la comunidad politécnica en este caso. Oye, pero partidos en plural, yo nomás sé de uno. Bueno, por eso. Que es el que corre dinero, ahí se llama PRI. El PRI, que ha tenido el control de los grupos porriles al interior del Politécnico. Y entonces, a la hora de que ellos externan este tipo de cosas, si la autoridad no hace caso o mira para otro lado a la hora de atender estas demandas, ¿qué es lo que te está diciendo la autoridad? ¿Qué señal está mandando el Estado a la sociedad en relación con un conflicto que ahorita está prevaleciente en el Instituto Politécnico como caso concreto? Sin duda tema informativo,
sin duda tema informativo, pero yo creo que la desaparición de 43 personas y el efecto que esto está teniendo sobre la imagen del país, ¿no? A nivel internacional, creo que si comparamos las dos cosas, me parece que coincido mucho con lo que dices. Bueno, es la mayor crisis de seguridad que ha tenido que enfrentar mucha sensatez por parte de los estudiantes del Politécnico, pero también creo que del otro lado ha habido sensatez y ha habido ganas de Y ojalá escuchar, la ¿no? siga viendo, ¿eh? Y ojalá lo siga viendo, ¿Cómo pero viene? me Porque el parece... conflicto no acaba, como lo había dicho Ángel Verdugo en el programa anterior. Sí. Muchos creíamos que con esto se solucionaba el problema y ya vemos que no, ¿eh? Sí, Humberto. Yo creo que hay una íntima relación entre los desaparecidos de Ayotzinapa y los estudiantes del Politécnico y otros movimientos sociales que andan por ahí. Hay una situación de inestabilidad general. Hay que atender a eso. Por eso me parece que fue oportuno que saliera el secretario de Gobernación a negociar con los estudiantes y ojalá lo siga haciendo. Los estudiantes están pidiendo ahora cambiar algunas cosas más en el Politécnico y está muy bien. Han tenido un muy buen No comportamiento. es nada imposible, los se puede estudiantes, negociar, se puede reglamentar y se pueden hacer las cosas. Sobre todo lo que se refiere a la participación de los estudiantes en el gobierno politécnico. Tenemos una larga, ya discutiremos, pero tenemos una larga tradición en México de siglos. Hubo rectores, muchos rectores de la Real y Pontificia Universidad de México que eran estudiantes. Entonces no hay que espantarnos de eso. No, pero más allá de eso, incluso déjame tomar los dos ejemplos. Creo que una de las cosas que nos están reflejando en distinto nivel y con distintas dimensiones es la necesidad de entrarle a fondo a hacer cambios institucionales profundos en el sistema político. En el caso del Poli, ni siquiera hay autonomía. Es de las pocas instituciones de educación superior que no tiene autonomía y depende directamente de la SEP. Y en el caso de Ayotzinapa me parece que es clarísimo y creo que es parte de lo que se está viendo desde fuera y lo que está afectando nuestra imagen. Lo decía hoy, el otro día Videgaray, respecto del efecto que puede tener sobre las propias reformas estructurales. Claro, Estamos viendo ahí la ausencia o la falta absoluta de controles del Estado mexicano. Y si no le entras de fondo, no como un problema de seguridad solamente, no como un problema de lucha contra el narco, no como una guerra contra el crimen, sino como una desarticulación, o déjame usar incluso esta palabra, un cierto colapso de las instituciones y de la coordinación entre ellas. Es que los estudiantes, no vamos a salir. Los estudiantes en México, los de nivel superior, están preguntándose sobre su futuro. ¿No? Claro, yo creo que hay como tú dices, una desvinculación del sistema educativo con el mercado laboral evidente, ¿no? José Luis. Pero Pascal, a ver, yo voy a ser un poco anticlimático, pero es que a mí me parece un tanto frívolo la comparación de un problema estudiantil que obviamente es importante a nivel nacional. No, es el contagio lo que está presente. Con lo que estamos hablando, es decir, es que todo se puede desbocar. Lo de Guerrero, a ver, pero vamos al fondo, es decir, lo de Guerrero se trata ni nada más ni nada menos que las fuerzas de seguridad en los cuales el ciudadano deja en las teorías políticas del Estado de Derecho renuncia a su defensa para dársela al Estado y ahora tienes al Estado atentando contra tus valores más importantes, tu vida y la de tu familia. Me parece que eso y toda la descomposición de la putrefacción que eso trae atrás. Es que es el colapso me parece que el otro, la verdad es que es un asunto doméstico frente a esto que estamos viendo. Pero es el contexto. Si se extienden los movimientos estudiantiles y otros sectores sociales, Humberto, podemos hablar ahorita del cambio climático y eso también entra en la ecuación. El cambio climático no es un problema directamente social. El tema de Guerrero es lo suficientemente delicado y que nos lleva, por ejemplo, a un tema que hemos platicado aquí en otros programas, que es ¿qué pasa con los gobernadores del país? ¿No? ¿Cómo podemos tener a ese hombre de Ángel Aguirre con ese cinismo diciendo, pues si quieren que hagan consulta y a ver si renuncio? Es decir, me parece, y lo que estamos hablando es de 32 regímenes feudales con una capacidad de corrupción y de cinismo y que el Estado mexicano además en su conjunto acumularon en los últimos años con la CONAGO un gran poder los gobernadores, un gran poder político, pero no asumieron las responsabilidades de gobernar, ¿no? Siempre con la mano estirada de la Federación. Pero ahí casi todos los casos. Perdón, pero es que ahí quizás es donde se da la peor combinación. Cuando ves que las instituciones del Estado colapsan y el poder político se ve protegido
por pactos de impunidad. Lo que el PRD está haciendo le va a costar caro. Porque, Ojalá. Porque aceptar Tiene que la haber salida una del sanción. referéndum cuando ni siquiera está regulado en la Ley de Participación Ciudadana del Estado, tendría que haber una reforma legal. El caso del referéndum, que sí está normado, tiene que esperar 90 días y además no admite la revocación del mandato del gobernador, es una tomadura de pelo. Pero no solo eso. Si se llegara incluso a dar por una reforma del Congreso local, salir a esta altura con la violencia que existe en el Estado, hacer una revocación de mandato y polarizar y enfrentar a la propia sociedad Es una locura. guerrerense. Cuando es después hay una elección de ahondar. gobernador, ¿no? Exactamente. Y vienen en 10 es meses. ahondar en la crisis de las propias instituciones locales. Me parece que el Perdón, PRD ¿estás ahí proponiendo se ha que se deje al equivocado. gobernador como está? No, claro que no. Estoy justo lo contrario. A ver, un gobernador no puede aguantar una situación como Ayotzinapa. Pero simplemente. además la complicidad. burla someterlo a... Y la a principal consulta, demanda de la mayoría de las manifestaciones que ha habido al respecto ha sido: se tiene que ir. Desaparición de poderes. Pero a ver, Se tiene que ir el gobernador. A ver, complicidad- desaparición de poderes. No necesariamente. ¿Cuál es la medida, No entonces? necesariamente. ¿Cuál Por es la lo pronto, medida? La renuncia al gobernador. ¿A licencia? La renuncia es La una cosa licencia. voluntaria, ¿no? Pero no, además no. la medida complicidad, jurídica aplicable. Ojo, la complicidad. La licencia. La complicidad del partido político de primero anteponer sus intereses electorales antes de los intereses de una sociedad Es una así mezquindad. de lacerada como está Guerrero. Entonces, ¿tú crees que le va a costar, Pepe, buen día, al PRD? Yo Pues creo sí. que el PRD ha cometido varios errores con el caso de Guerrero. Primero, salir con el Gravísimos. asunto de sí nosotros, pero también el Estado de México y otros, lo decía el propio coordinador, no, o sea, no solo yo, lo decía el coordinador del PRD en el Senado. Hay errores estratégicos y tácticos. Y el segundo ha sido, digamos que, aceptar o congraciarse con la salida esta del gobernador de vamos a hacer una revocación de mandato. Me parece que es un error. Que ellos tendrían que exigir la salida del gobernador y una investigación a fondo para ir hasta donde A ver, pero tengan estás que dejándolo llegar. en manos de particulares el asunto. ¿Por qué? Que ¿Cuáles renuncie el particulares? gobernador o ¿Tú que pida estás de acuerdo licencia. con la desaparición de poderes en el caso de Yo Guerrero? creo que sí, no hay poderes, ¿no? No funcionan, no están actuando, no están cumpliendo con lo suyo, fuera, se acabó. Pero eso lo determina el Se acabó. Congreso, ¿no? Por Eso cierto, lo el dice estado de Congreso Guerrero es local. el que mayor número de desaparición de poderes tiene en la historia. Desde No, que claro, y existe esta- menos gobernadores que han terminado su periodo. ¿no? Es que la Y a falla Guerra. es sistémica, o sea, todo el sistema ha fallado en el caso de Ayotzinapa. Sí, O sea, absolutamente. la falla es sistémica, el Congreso, el Ejecutivo, municipio, el poder municipal, bueno, comenzando por ahí, Y el a poder nivel estatal. El Poder Judicial. Y el Poder ¿dónde Judicial. está? O sea, es una ausencia de instituciones ante una sociedad inerme frente al poderío de un grupo criminal que prácticamente cooptó toda la vida política y social del municipio. El tema, Pascal, yo creo, con eso que acabas de decir, es no tomarnos la seriedad que implica el hecho y aplicar las medidas de emergencia constitucionales que yo le he dicho muchas veces. Ahora resulta que el gobierno federal pues hace un poco lo mismo que en Michoacán, nada más que no hay un decreto presidencial, es de Ni facto, hay un comisionado ni hay especial. comisionado. Cuando existen Tomás Cerón vendría siendo informalmente lo el mismo, comisionado, ¿no? Cuando existen las figuras constitucionales para que la federación tome las riendas del asunto frente a un Estado Creo que descompuesto. es el artículo... La desaparición de poderes, no recuerdo ahorita el artículo, pero es lo que tiene que ver Pero hay con otra figura, las ¿no? facultades del Senado, Sí. ¿no? Y que no se hagan las cosas correctamente y obviamente viendo que lo que pasa hoy aquí, como pasó en Michoacán, Sí. mañana va a estar pasando en el estado cercano. ¿Pero qué sabor te deja? Pues un pacto de complicidades. Aquí nadie va a pagar. Improvisaciones, nadie va a pagar, improvisaciones. porque, un día vas a tener que pagar tú y otro día vas a tener que pagar yo y mejor no pagamos nadie. Para concluir, Martín. Bueno, pues es un grave problema el que tenemos con esto de Ayotzinapa, que únicamente es reflejo de una situación, como decíamos, Humberto Musacchio lo mencionaba hace un rato, el Estado ha fallado. ¿Cuántas veces más vamos a esperar a que falle? O sea, ¿cuántos casos más como Ayotzinapa vamos a seguir viendo en el país para que nos caiga el 20 de que efectivamente se necesita una reestructuración, una refundación de las instituciones que deben estar destinadas a garantizarle seguridad? El problema es quiénes serían los refundadores. Serían pues, básicamente ese los es mismos. trabajo Yo sigo también pensando que es un tema de impunidad, es un tema de políticos que no han respondido
por actos de ilegalidad, por colusión con el crimen organizado, porque solamente se castigan los casos, como ya se dijo aquí, cuando el niño se ha ahogado en el pozo. Y años ¿no? de sordera, Pascal, Sí. años de sordera oficial frente a problemas sociales que hoy agobian a la vida. Pero a ver, política Pascal, del ¿es, país. ¿es impunidad por ineficacia o por complicidad? Pues puede ser por cualquiera de las dos Sí, cosas las o dos por cosas, las dos, ¿no? ¿no? ¿Quién paga las campañas políticas? ¿De dónde salen esos miles de millones de pesos que rebasan por mucho los topes de campaña? Pues bien, vamos a dejar aquí la discusión de este día. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Esta ha sido una edición más de Círculo de Ideas de Excelsior Televisión. Nos vemos el próximo domingo aquí mismo en Excelsior Televisión a las 9 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.